Hola, sean bienvenidos todos a nuestro curso Una vida con propósito. Estamos ya en la lección número 7 y el tema de hoy es un verdadero adorador. El mundo de hoy está acostumbrado a las imitaciones, pero en verdad nunca podrá ser igual un producto original que una copia o una imitación. El producto original siempre es de mejor calidad y por ende también tiene un mayor precio. Así sucede también con nuestra adoración. Muchas veces creemos que un grupo de costumbres y de prácticas cristianas usuales como es los cantos o ir a la iglesia o participar en un cierto tipo de ministerio hace de que tengamos una buena adoración. Sin embargo, la verdadera adoración, la adoración genuina que quiere Dios, es una adoración íntima, es una adoración en lo privado, es una adoración personal. Y nosotros podemos ver en la vida de las personas que deciden adorar a Dios una característica en común. Y es que sus vidas empiezan a dar cambios y estos cambios son visibles. Y así podemos traer a memoria, de acuerdo a la palabra de Dios, la experiencia de estos 4 personajes como fueron Pedro, Andrés su hermano, Juan y Jacobo, que pasaron de empresarios de la pesca a ser discípulos de Cristo y luego terminaron siendo líderes de la iglesia primitiva. Así también vemos a un Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, que también era un ladrón del pueblo porque robaba, cobrando más impuestos a las personas de los judíos, que eso iba a su bolsillo. La Biblia dice que cuando Zaqueo tiene un encuentro personal con Dios, de ese tesoro que había acumulado, de ese tesoro donde estaba su corazón, él decide, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si yo le he robado a alguien, yo se lo voy a devolver cuadriplicado. Y él hizo restitución. Vemos también la vida de un Pablo que era un fariseo, un maestro de la ley, un Pablo que no solamente persiguió cristianos, sino que también asesinó cristianos, que después de encontrarse con Jesús en ese camino a Damasco, él termina convirtiéndose en un personaje principal en la historia cristiana y él sale como misionero para llegar a esos pueblos que no conocían a Dios, los no gentiles, los no judíos, y lleva la palabra de Dios y levanta iglesias. Y también hay muchos personajes más que yo pudiera mencionar, pero quiero añadir este personaje que es la mujer samaritana. Una mujer que había tenido 5 fracasos matrimoniales, probablemente que estaba herida y que era rechazada por el pueblo a tal punto que ella esperaba que llegara el mediodía, donde el sol estaba más fuerte, para poder ir a ese pozo para sacar el agua, porque quizás no quería hablar con nadie, quizás no quería encontrarse con nadie. Pero después de que ella tiene este encuentro personal con Jesús en el pozo, ella usa su testimonio personal para atraer a otros a Jesús y para que a través de su testimonio muchos crean. Y vemos un patrón en la vida de las personas que tuvieron un encuentro genuino con Jesús. Y es que fueron sus vidas transformadas. Esto trae a mi mente la palabra metamorfo, transformación. Vemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que esta palabra transformaos viene de la palabra metamorfo en griego, que viene de la palabra metamorfosis. Esto es la evidencia de una vida de adoración, porque no queda igual. El primer punto en esta noche acerca de este tema de un verdadero adorador es que un verdadero adorador entrega su cuerpo en sacrificio a Dios. Leamos el libro de Romanos una vez más, capítulo 12, versículo 1, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí podemos darnos cuenta que luego de 11 capítulos en el libro de Romanos, donde
se está hablando acerca de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios, del amor de Dios que fue a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que nosotros hayamos acercado nuestro corazón a Dios, sino que Dios se acercó a nosotros primero, Él nos amó primero y por ese amor hoy tenemos una oportunidad. Y en aras de ese amor, como respuesta de nuestro corazón a esa gracia infinita, inmerecida, esa gracia que nos justifica, esa gracia que nos santifica, esa gracia que nos hace libres, esa gracia que nos perdona, esa gracia que nos hace hijos, esa gracia que nos hace herederos, esa gracia que transforma esa vida solitaria por una vida que está llena de la ayuda, de la fidelidad, de la misericordia de Dios, esa vida que se transformará en vida eterna. Es que nosotros somos exhortados a través de este versículo en Romanos 12:1. Os ruego, presenta tu cuerpo como un sacrificio. Esta palabra os ruego apela a nuestra voluntad, que tomemos una decisión de entregar nuestras vidas voluntariamente, completamente en el altar de Dios. Dios no quiere solamente un 95% de tu entrega. Dios quiere un 100% de tu entrega. Y cuando habla la Escritura de que debemos entregar nuestros cuerpos, dice que este cuerpo es entregado en sacrificio y este sacrificio tiene 3 características. Dice que este sacrificio es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y es un sacrificio agradable ante Dios. Lo primero que quiero enfatizar es que este sacrificio es un sacrificio santo. Eso quiere decir que es un sacrificio que está apartado del mal, que ya no anda en la carne, sino que anda en el espíritu. Es un sacrificio que busca agradar a Dios. ¿Y cómo se puede agradar a Dios? Agradamos a Dios con cada acción, con cada acto que nosotros decidimos hacer, conscientes de Dios y para la gloria de Dios. Esta forma de agradar a Dios es adoración. Pero también la Biblia nos dice que este sacrificio que Dios quiere de nosotros es un sacrificio vivo. La ofrenda que se presenta en este sacrificio es nuestra propia vida, es nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo lo que nosotros somos. Lo presentamos en el altar de Dios. Y este sacrificio, como está vivo, debe decidir permanecer en ese altar para servir a Dios. ¿Sabes? El problema con el sacrificio vivo es que este sacrificio puede ser tentado a salir de ese altar de adoración a Dios. Y es por eso tan importante la consagración, la decisión de dedicarte a Dios. Pero no solamente es un acto de consagración en un solo momento específico, donde tú estás adorando y dices, sí Señor, mi vida es tuya, sino estamos hablando de una consagración diaria, donde tenemos que entregar y decidir entregar nuestra vida una y otra vez para Dios. Y si fallamos, y si somos tentados, y si caemos, y si nos salimos del altar, pues nos arrepentimos y volvemos a ese altar para ser entregados completamente para Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros ahora. Y dice también ese pasaje de que este tipo de sacrificio es nuestro culto racional. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta es la adoración que Dios espera de nosotros. Y cuando dice racional, esta palabra racional en el griego original es lógicos. Y dice que este culto racional viene de la palabra lógicos, logo, la palabra. La verdadera adoración que Dios quiere es una adoración coherente con la palabra de Dios. Algo que es consecuente a esto que Dios nos está mostrando, que es su gracia, a esto que Dios nos está mostrando, que son sus promesas. Lo lógico es
que nuestro corazón decida entregarse completamente a Dios. Quiero hablarte también en esta noche acerca de 3 obstáculos que impiden que puedas tener una entrega completa y total a Dios. El primer obstáculo es el temor. La Biblia dice en Primera de Juan 4:18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que nosotros, cuando tenemos temor, probablemente es porque no conocemos el amor de Dios. El temor nos limita a poder confiar en Dios. El temor no permite que podamos hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos, que podamos desarrollar todo el potencial que Dios quiere, que podamos ser valientes para dar esos pasos de fe. ¿Qué debemos hacer? Si dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, debemos conocer cómo es el amor de Dios. La Biblia dice en Jeremías 31:3, con amor eterno yo te he amado. El Señor dice también en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros, que Él no quita sus ojos de nosotros. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. También la palabra de Dios nos dice que Él tiene planes buenos para nosotros. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé qué planes tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y nosotros nos podemos dar cuenta que el amor de Dios es increíble. Mientras más vamos estudiando y conociendo a Dios, más lo amamos, más nos podemos entregar a Él sin temor. El segundo obstáculo que impide que podamos hacer una entrega total a Dios es nuestro propio orgullo. Y es que muchas veces queremos tener el control de todo lo que sucede en nuestras vidas, pero es tiempo que podamos entender que somos seres humanos finitos, que vamos a fallar y que tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones. Y nosotros podemos notar que nos hemos rendido completamente a Dios y que este orgullo ya no está. Cuando las cosas no nos salen como queremos, y no reaccionamos con esa ira, con esa maledicencia, con ese rechazo contra aquellos que no quisieron ayudarnos. O cuando nos damos cuenta que otros tienen otros talentos que nosotros no tenemos, o quizás tienen cosas que nosotros deseamos, ya no reaccionamos con esos celos, con esas envidias, que Dios las detesta. Pero ¿qué debemos hacer? Es rendirnos completamente a Dios y confiar en Dios. No se trata de esforzarte más, sino de confiar más. En verdad, se trata de poder hacer tu parte y confiar de que Dios va a hacer la suya. Yo recuerdo que cuando Dios me pidió por primera vez que fuera al penal de mujeres, yo le dije a Dios, Señor, pero yo no tengo experiencia, yo no sé qué les voy a decir. ¿Y qué pasa si voy y comparto la palabra y nadie se convierte? Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, Gisela, no pienses así. Tú haz tu parte. Tú ve y comparte el mensaje que yo te he dicho. Y déjame a mí los resultados. Déjame a mí las conversiones. Déjame que yo haga lo que yo quiero con mi gente. Quizás te detiene a ti el fracaso o el temor al fracaso, la incertidumbre, la inseguridad, pero en verdad lo que quiere Dios es que tú puedas confiar en Él. Confiar en Él es entregarte a Él. Un tercer obstáculo que puede también estar impidiendo una entrega completa a Dios es el dinero. A veces nosotros estamos pensando, sí quiero servir a Dios, sí quiero entregarme a Dios, pero también quiero tener una vida cómoda y quiero tener una buena jubilación. Pero donde está tu tesoro, está tu corazón, nos dice Mateo 6:21. Y Mateo 6:24 dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Quién va a ser más importante en nuestras vidas? Si el dinero está siendo un obstáculo, lo debes remover de tu vida como tu primer lugar. El dinero no es malo, el dinero sirve para los planes y propósitos de Dios. El amor al dinero es lo que puede limitar tu consagración a Dios y tu servicio al Señor. Y eso es lo que tú debes tomar en cuenta. Ahora entremos también a nuestro segundo punto
de nuestro tema, un verdadero adorador. Un verdadero adorador adora a Dios conforme a su palabra. Leamos Juan 4:23. Dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, una adoración en espíritu y en verdad. Cuando está hablando de una adoración en espíritu, está hablando de una adoración que sea real, una adoración que sea genuina, una adoración de nuestro espíritu, el espíritu de Dios, y que se conecta de una manera vívida, en una comunión verdadera con el Señor, que reacciona frente a esa presencia del Señor. El Señor odia la hipocresía y por esa hipocresía Él condenó a los fariseos. La Biblia dice en 1 Samuel 16:7, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo, dice el Señor, en el corazón. El Señor en Mateo 6, donde habla del Padre Nuestro, Él habla y dice que Él no quiere que cuando oremos hagamos vanas repeticiones. Dios quiere una oración que fluya de nuestro corazón hacia su trono. Él quiere una oración que no sea como una costumbre, como una carretilla, sino que sea una oración fresca de lo que estás sintiendo, de lo que estás necesitando. No se trata de decir las palabras bonitas y correctas para que la gente nos escuche, sino se trata de creer las palabras que estás diciendo a Dios, porque cuando esas palabras son reales, van a tener un impacto en lo espiritual. Eso es lo que está pidiendo Dios acerca de nosotros. Y también dice la palabra que nosotros debemos adorar a Dios en verdad. Y cuando está refiriéndose en verdad, está diciendo que nuestra adoración debe ser de acuerdo a la manera que Dios dice en la Biblia que Él quiere ser adorado. ¿Qué es lo que dice la Biblia de quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él puede hacer? ¿Qué es lo que Él desea que tú hagas? Cuando nosotros entendemos eso, podemos adorar a Dios de una mejor manera, a la manera que Él desea, a la manera que Él quiere. Nuestra adoración no solamente debe ser emocional, con el corazón, sino también debe ser con nuestra mente. Una decisión inteligente de adorar a Dios. Leemos Marcos 12:30 que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la manera como Dios quiere que lo adores, como Dios quiere que lo ames, con todo lo que eres tú. Y nadie puede amar a alguien que no conoce. Por eso es necesario que aprendas en la palabra quién es el Señor, qué es lo que Él está pidiendo que tú hagas para Él. Nosotros conocemos más a Dios, entonces vamos a poder amar a Dios y servir a Dios de la manera como Él quiere. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva hablaba del Espíritu Santo que había de venir sobre aquellos que iban a creer en Jesucristo. Ese Espíritu que fluye cuando nosotros estamos encarnando la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces la palabra de Dios sale con poder, sale con autoridad, sale para hacer lo que Dios ha enviado a hacer, porque tiene fe, porque esa palabra es la palabra que Dios nos ha encargado, es la palabra que no pasará, que siempre se va a mantener, que sostiene el universo, porque viene de parte del Señor. Primera de Juan 1, 4 y 6 dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda mis mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El Señor en su palabra nos dice lo que Él quiere que hagamos. Y si alguien dice, sí, yo conozco a Dios, pero yo no guardo sus mandamientos, dice, mentira, esa persona no me conoce. No se trata de amar a Dios a tu manera. Se trata de amar a Dios como Dios quiere ser amado. Y por último,
En este punto donde nosotros necesitamos adorar a Dios de acuerdo a la palabra de Dios, podemos determinar que Jesús mismo es la palabra de Dios. Y leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, que es Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros decidimos estudiar la palabra, obedecer la palabra, lo que estamos haciendo es acercar nuestro corazón a Jesucristo, obedecer a Jesucristo. Y cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor, entonces también debemos ser coherentes y decir sí a lo que la palabra de Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Nuestro tercer punto en esta noche es que un verdadero adorador adora en todo tiempo. Y cuando digo en todo tiempo es en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, en los momentos de dificultad. Leemos Salmos 34:1 y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aquí vemos en este salmo la manera como David expresa que debe ser esta adoración en todo tiempo. Cuando él escribe este salmo, la historia bíblica nos dice que él estaba huyendo de Saúl porque lo estaba persiguiendo para matarlo, que pasó por un rey filisteo y que él también escapó de este rey filisteo y no lo mató. Y en el momento que él escribía este salmo, él se encontraba dentro de una cueva, escondido, en la cueva de Adulam. Y él puso: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que pide Dios de nosotros es que nosotros podamos ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando todo va bien, es fácil adorar. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes cólera? ¿Tienes ira? ¿Te aíslas? ¿Te deprimes? ¿Quedas en silencio? ¿Te molestas con Dios? En verdad, es difícil poder adorar a Dios cuando nos olvidamos que Dios es bueno. A mí también me pasó. Durante mi primer embarazo, nosotros fuimos al seguro sabiendo que estaba en huelga, pidiendo que nos atiendan. Nos derivaron a un consultorio y en ese consultorio me estaban preparando para hacer una ecografía. Y mientras me preparaban, entré a un baño y en ese baño me vino un aborto espontáneo. Ese bebé era un deseo del corazón de mi esposo y el mío. Bañada en ese charco de sangre, empecé a llorar. Me empecé a desesperar. Y ya estaba a punto de gritar. Cuando mi esposo dijo estas palabras: Gisela, recuerda que Dios solamente nos ha dado bien, que Él es bueno. Y cuando Él dijo esto, la película de mi vida pasó en un segundo, de cómo Él me había rescatado de la muerte, de esa depresión, de ese intento de suicidio, cómo Dios me había llevado a su casa, cómo había cambiado mi lamento en baile, cómo me había permitido servirle y cómo hoy tenía un esposo maravilloso. Y entonces me di cuenta que Dios era bueno. Y en vez de gritar y llorar, mi esposo y yo empezamos a dar gracias, empezamos a orar en voz alta. Yo creo que la gente del consultorio no entendía qué nos había pasado, pero realmente Dios es un Dios bueno y Él es digno de adorar. Nosotros podemos adorar a Dios aún en las circunstancias adversas cuando nos damos cuenta de que Él está en completo control, de que Él cuida de nosotros. Y así le pasó a Pablo y a Silas en Hechos capítulo 16, donde ellos habían sido azotados, metidos en la cárcel, puestos en cadenas, y a medianoche, dice, ellos decidieron orar y cantar alabanzas a Dios.
y los presos los oían. Y dice que después de eso, los cimientos de la cárcel se movió y se derrumbaron a causa de un terremoto. Las cadenas se cayeron. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y a través de esa situación, el carcelero y su familia conocieron a Jesús. Los presos habían oído acerca de Jesús y vieron el poder de Dios. Después de eso, ellos al día siguiente fueron liberados. Dios está en completo control. Cuando nosotros decidimos adorar aún en medio de nuestra dificultad, para el mundo esto significa locura, pero para nosotros es sencillamente fe. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios está en completo control de nuestras vidas. Dios usará todo para bien, todo para bendición. Y podemos orar y adorar con esperanza al Dios vivo que nosotros tenemos. Permíteme orar por ti. Padre del cielo, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de aprender acerca de la verdadera adoración que te agrada a ti. Pido que podamos voluntariamente y completamente entregar nuestras vidas en adoración, en sacrificio vivo a ti. Que podamos renunciar a nuestros propios deseos y planes para que los tuyos sean hechos en nosotros, para que cumplas tu propósito en nuestras vidas. Pido, Señor, de que podamos desear aprender más acerca de ti, de tu palabra, para poder adorarte como tú mereces, Señor. Padre, pido que podamos aprender a adorarte en todo tiempo, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú lo mereces, porque te amamos y confiamos completamente en ti. Que Dios te bendiga, sigue fortaleciéndote en Dios, sigue creciendo en su conocimiento y comparte tu fe.